conversar. Tenemos hartos temas de contingencia que nos van a dar para poder discutir. La idea es que esta vez no es el formato de conferencia, digamos, sino que más bien tiene que ver con el lanzamiento de una revista donde se exponen ideas. Así que la idea es que podamos discutir. Así que primero que nada los voy a dejar con Rosario Carmona. Ella es miembro del equipo editorial de Rufián Revista, que es la revista que nos convoca. Y después a Paula Iturra, miembro del directorio de la Asociación La Academia de Psicoanálisis, que es el equipo que escuchó ese llamado y escribió en esta revista. Así que los dejo con eso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como parte de Rufián Revista, quisiera comentarles que estamos muy contentas de que estén acá. Esta actividad que estamos realizando en conjunto con ARP, de alguna manera concreta algo que veníamos planeando hace un tiempo, que es desplazarnos un poco del espacio virtual y generar más proximidad y encuentros con nuestros colaboradores y lectores. Yo voy a presentarles brevemente el trabajo que desarrollamos en Rufián Revista. Para eso, entre todas, preparamos un texto que voy a leer ahora. El año 2010 empezó a respirarse ese descontento que marcaría con fuerza la vida pública chilena del año siguiente. La llegada de la derecha del gobierno y el agotamiento de décadas de democracia medias comenzaron a despertar en las personas suspicacias con el modo de vida que se nos ha impuesto. Las preguntas por los derechos, el uso del poder y la desigualdad asomaban lentamente en las conversaciones, en las columnas de opinión y en las redes sociales. Había muchas opiniones, información que no era de conocimiento general acerca de cómo funcionaba el sistema al cual estábamos obedeciendo sin preguntarnos demasiado. Entonces aparece la idea de abrir un espacio donde todas esas opiniones pudieran desarrollarse reflexivamente. El monopolio comunicacional chileno ha hecho imposible la circulación de ideas diferentes, aquellas que pongan en cuestión el modelo por lo que una instancia alternativa se hacía urgente. La creación de este espacio, sin embargo, no podía responder a las directrices tradicionales que en la práctica presentaban más obstáculos que oportunidades. Por eso decidimos que el primer número tenía que ser sobre formas de convivencia, y cada una de estas como acción política. Cómo vivir juntos fue lanzada el mes de noviembre de ese mismo año y se armó con una estrategia especial. Se invitó a 4 personas para coordinar el diálogo de 4 parejas de escritores, cada una con un tema en particular. Los 8 artículos resultantes configuraron ese primer número que despertó mayor interés del esperado. Y al segundo número, el equipo de trabajo se había ampliado, lo que permitió definir la línea que hasta hoy sigue la revista. Será digital, gratuita, de libre distribución, difusión, descarga y réplica. No llevará publicidad ni será financiada por nadie, lo que nos obligó a buscar plataformas digitales abiertas y gratuitas para presentarla. No rechazaremos ninguna participación, sin importar si el artículo estaba bien o mal escrito, si era académico o no. La revista se mantendría fiel a su espíritu de circulación de ideas y no un lugar de encuentro de especialistas o de élite. Y lo más importante, no tendría una jerarquía que replicara la estructura de casi todas las instituciones. El equipo estaría a disposición del director de turno, distinto en cada número y no necesariamente parte del equipo base. Así, el mes de enero de 2012, lanzamos un número acerca de la crisis de la educación chilena, 4 meses antes del definitivo estallido del movimiento estudiantil. Muchos de los nombres incluso, que luego aparecieron liderando las justas demandas por la educación pública, explicaron ahí por qué el sistema heredado de la dictadura profundizaba las desigualdades en Chile. Hoy, Rufián Revista va en su 5º año de trabajo y hemos sacado ya 22 números que se adentran en problemáticas de Chile y Latinoamérica. Las temáticas son definidas en una reunión del equipo a comienzos de año.
pero aseguramos la flexibilidad ante la emergencia de alguna lucha que necesita un espacio urgente. Pensamos el espacio como una estructura a disposición de las diferentes causas, manteniendo siempre una vocación crítica, política y reflexiva para abordar los temas que afectan al ser humano y a las comunidades en su dignidad y sus derechos. Centenares de colaboraciones, tanto en artículos como gráficas, han dado forma a esta pequeña colección que se pasea por temas como derecho indígena, cultura, movimientos sociales, luchas laborales y resistencia comunitaria. Esta apertura ha permitido que la revista no solo sea un medio de comunicación, sino también un lugar de encuentro y asociación, donde las realidades se piensan de manera colectiva. El formato digital nos ha permitido mantener intacta nuestra lejanía con el mercado. Sin embargo, estamos conscientes de que dificulta también la llegada a lugares que son indispensables para nuestro proyecto, como colegios y bibliotecas populares. La posibilidad de editar una publicación física siempre está presente, sin embargo, aún no damos con la fórmula para hacerlo manteniendo la libre distribución de la revista. En este sentido, uno de los principales aprendizajes que hemos tenido con el trabajo realizado es la importancia de las instancias colectivas e inclusivas, desde donde es posible concretar el compromiso y la protección de nuestros derechos. No solo la publicación da forma a nuestro proyecto, la asociación con diferentes organizaciones de base y la participación activa en la definición de acciones públicas diversifican los ámbitos en los que nos interesa intervenir. Diferentes grupos y organizaciones se han tomado nuestras páginas, visibilizando situaciones de injusticia y atropello e invitando a pensar en nuestras tareas pendientes, en nuestros próximos pasos, en la formación de comunidad. Sumado a lo anterior, Rufián Revista no puede hacer más que visibilizar lo que las agendas de los medios de comunicación chilenos ocultan por ignorancia, prejuicio o omisión intencionada. Y un ejercicio permanente de resistencia contra la concentración mediática consiste en instalar en las portadas temas de relevancia directa para la vida de las personas, sin importar si se relacionan o no con el interés de la prensa. Lo anterior implica instalarse con libertad no solo en las portadas, sino también detrás de ellas. Pues la fuente que certifica la veracidad y otorga peso al contenido es la experiencia del trabajo y las reflexiones que, desde la práctica, llevan a los autores a pensar un mundo diferente. Esta vez, como equipo editorial, consideramos que reorientarse desde lo social hacia el sujeto nos permitiría ampliar nuestras perspectivas. Lejos de confundirnos, ubicar nuestro ojo en el yo nos acerca más a la complejidad real de cada uno de los temas tratados. Después de este empeño, nos quedamos con más insumos y herramientas que antes para verlo más claro. Así, la decisión de trabajar con ALP se sustenta, en primer lugar, en estas motivaciones: responder a las necesidades de un grupo crítico y organizado, especialmente para salir de sus espacios habituales que han sido largamente estigmatizados, con razón o no, como núcleos academicistas y cerrados. Esto representó para nosotras un desafío al cual atender. Y aunque se trataba de una línea que no habíamos trabajado antes como equipo, una buena cantidad de afinidades políticas marcaron este trabajo. La principal, el acusar un descontento, un malestar, e identificarnos dentro de un sistema clasificador incapaz de reconocer subjetividades y sensibilidades múltiples. El interés por lo público y la necesidad de pensar en la contribución constante de los lazos sociales como terrenos complejos y diversos que necesitan de miradas y voces diferentes. Porque esa es también, pensamos, una de las principales tareas de un medio independiente, la de romper con los silencios en torno a distorsiones asumidas como verdad. Pero el movimiento no es solo en un sentido. La necesidad de apertura de un grupo como ALP repercutió igualmente en nuestras propias ganas de abrir nuestras redes de pensamiento y asociación, de pensarnos como organización social desde nuevos lugares. No quedarnos inmóviles, generar trabajo colectivo y comprometido. Es ahí donde estamos y desde donde presentamos este número. Por lo tanto, la invitación a leer y hoy a conversar sobre de restos inclasificados, psicoanálisis y malestares de la época actual está abierta. Gracias.
Bueno, a nombre de la ALP, Asociación Lacaniana de Psicoanálisis, doy la bienvenida también a todas y todos. Y me sorprendo y me alegro también del encuentro, de encontrarnos también aquí. No había escuchado, o sea, había leído, pero es distinto escuchar lo que implica Rufián. Y me parece que justamente hay puntos de encuentro con, podríamos decir, con el origen de la ALP. Ya que partió por el origen, y para poder espejear un poco, nuestro origen tiene que ver, bueno, lo situamos en el año 2008 como institución, que somos un grupo asociado a la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Tema no menor porque nos da una orientación clínica, política, epistémica de en qué lugar nos alojamos respecto a cómo entendemos el psicoanálisis y cómo entendemos la época. En ese sentido también fuimos creciendo, igual que ustedes, fuimos creciendo como comunidad de trabajo que fuimos aprendiendo. Y en ese sentido, desde el origen de la ALP estaba presente no la pregunta clínica encerrada, sino que una pregunta clínica siempre ligada al malestar de la época. Y voy a leer algo que dice Lacan, ya que somos un grupo lacaniano, pero que nos inspira una mirada clínica y política. En uno de sus textos fundantes, digamos, del 53, Función y Campo de la Palabra, que alguien quiere leer los escritos uno, hay un Lacan antes, ¿no? Pero el mismo Lacan dice, bueno, podríamos decir que empieza a ser lacaniano desde ese punto, dice, mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época. Es decir, no hay un psicoanalista que no piense su clínica en la época, y para leer la época tenemos que ir a encontrarnos con otros saberes de la filosofía, Lacan, si lo leemos, de filosofía, de antropología, el mismo Freud, porque justamente para pensar en la complejidad de la subjetividad tenemos que encontrarnos con otros. En ese sentido, el recorrido de trabajo de la ALP en estos años, desde 2008, ha sido siempre pensarnos en la época y situados en las coordenadas chilenas. Es decir, adherimos a una institución que nos orienta, con la cual nos formamos, pero también con la tarea de hacer una lectura desde nuestras propias instancias clínicas, que es un rasgo importante de señalar que ha marcado el inicio de la clínica en la ALP, siempre ligado al trabajo en instituciones. Es decir, hoy día, justo haciendo una clase de psicoanálisis, uno de los estudiantes decía, el psicoanálisis no está en la salud pública. Yo desde la ALP podría decir, más que si en términos especulativos hay, ¿no es cierto?, muchos casos, muchos temas que hemos ido trabajando desde la pregunta por las instituciones públicas, donde podemos pensar que hay un saber hacer también con la institución, saber hacer con el síntoma de la época. En ese sentido me parece que hay un punto de encuentro con pensarnos al EP como una comunidad de trabajo que se encuentra con otros discursos. En ese sentido me parece que esta convocatoria también es una provocación a elaborar, una provocación para elaborar respecto a cierto malestar que nos incumbe a todos. Y en ese sentido me parece que hay un elemento que por lo menos a mí me hace mucho sentido. Éric Lorard, un psicoanalista muy renombrado en la AMP, plantea que hay un punto de vista político del psicoanalista ciudadano, el analista ciudadano que está en la ciudad, que justamente no se evade, sino que está en la ciudad sintiendo, pensando y pronunciándose, diciendo lo que allí ocurre. En ese sentido me parece interesante que no creo que es por casualidad que estemos en el Café Literario Balmaceda. Por una parte, un café nos invita a conversar, vamos a tomar un café, abrir el diálogo, que en Chile, por supuesto que no por circunstancias ajenas, cuesta mucho entrar en diálogo, y justamente que el psicoanálisis entre en diálogo con otros discursos, que dialoguemos respecto a los malestares, porque hay que enfrentar los malestares en términos colectivos. Y literario, ¿cómo pensar el psicoanálisis no sin la letra, sin lo escrito? Que justamente lo escrito también tiene una dimensión política. No por nada, en algunos momentos de la historia se queman libros. Los libros, el saber, la transmisión de la cultura, también en los libros. Y por último, Balmaceda. Interesante pensar Balmaceda como presidente de Chile, como los republicanos, que bueno,
también dio su vida por sus ideales. Entonces, interesante, qué casualidad, Café Literario Balmaceda, que por lo menos me provoca o nos provoca a pensar. Entonces, un psicoanálisis en diálogo, en un encuentro, en una provocación, para elaborar con lo que nos convoca a nosotros, que es la clínica, los síntomas de la época en las instituciones, para elaborar en comunidad de trabajo. En ese sentido, me parece que también el lanzamiento de esta revista es lanzarnos a la conversación, a un café para poder, nos parece importante como posición política de la ALP, y me parece que va muy en consonancia con las compañeras, colegas, que también es justamente el diálogo. Poder hacer circular, me parece que hay dos significantes para hablar en lacaniano, el encuentro y la circulación. Porque justamente hay algo que está estancado, que no circula. La palabra estancada, y ustedes que quieren lanzar y ponerse a poder dar cuenta de los malestares de la época, creo que va muy en sintonía con poner en circulación la palabra. Porque evidentemente la palabra tiene que ver con el síntoma. Cuando la palabra no circula, algo del síntoma se presenta. Así que yo por lo menos muy contenta, muy entusiasmada, porque también implica una sorpresa, no sabemos mucho qué va a pasar, o sea, hay texto, pero justamente, y el psicoanálisis lo invita, y la provocación es a sorprendernos con lo que aquí aparezca en diálogo hasta los que están allá al fondo del salón, porque nos parece importante que el diálogo es fundamental para armar una comunidad de trabajo. Así que les agradezco a todas y todas y a la invitación y provocación de ustedes. Bien, vamos a pasar a la primera mesa, que está titulada Cuerpos instrumentalizados. En esta mesa van a participar dos de los autores de la revista. Los artículos que escribieron en la revista, Anita Sangüesa escribió sobre psicoanálisis y políticas públicas sobre maltrato infantil. Se pregunta por la singularidad en la época del para todos. Y José Luis Boaí escribe un artículo sobre histeria y feminidad en la época actual. ¿Sí? Les voy a contar un poco quiénes son ellos. Ana María Sangüesa es psicóloga clínica del Alberto Hurtado, es magíster en clínica psicoanalítica de la Universidad de Alberto Hurtado. Trabaja un poco, ya lo comentaba Paula, pertenece a un equipo, una institución pública, es psicóloga clínica del equipo de adultos de Provisam, aquí mismo en la comuna, pero en el COSAM de Providencia, y además también trabaja en la consulta particular. ¿Sí? José Luis Boaí es psicólogo, diplomado en psiquiatría y psicología forense de la reforma procesal penal, es diplomado en intervenciones psicoterapéuticas en contextos institucionales, psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental del Hospital del Pino, ¿sí? Ahí están las instituciones, ¿no? Y jefe de equipo ambulatorio del Bosque. Es también psicólogo clínico del Centro Médico de la GESAN y también se desempeña en su consulta particular. Y moderando la mesa va a estar Camila Bralich, miembro del equipo editorial de Rufián Revista, y Andrés Bralich, que empezarán a sacar sus conclusiones, miembro de la ACTA. Así que los dejo primero en comentar. Bueno, voy a leer un texto que escribí especialmente para hoy. Quiero comenzar agradeciendo a Rufián y a la Asociación Lacaniana de Psicoanálisis de Chile por esta instancia, por la invitación a reflexionar asuntos que nos convocan e interpelan día a día, que muchas veces pasamos por alto. También por el desafío que nos interpuso Rufián, el de emplear un lenguaje que salga de las terminologías psicoanalíticas lacanianas, porque nos permite dar cuenta de cómo el psicoanálisis lacaniano busca dialogar en la ciudad. En esta ocasión,
no leer el texto que escribí, porque la idea es que lo revisen, sino que haré breve comentario. Comenzaré entonces esta ponencia con una bella cita que condensa en parte el escrito que se encuentra en esta revista. Es una cita de un escritor chileno, Oscar Cabezas, de su libro Postsoberanía, Literatura, Política y Trabajo, y que dice así: el poder desea erradicar al niño que en su lengua infantil, lengua de su versión cotidiana, resiste a la normalización. Interpretaré libremente esta cita y entenderé al niño como todo aquello que intenta resistirse a ser capturado en su totalidad, bajo los aleros de saberes que normatizan e instalan solo una forma y que muchas veces no permiten la expresión de la singularidad. Tomo esta cita porque condensa algo que he podido experimentar en la clínica que realizo en instituciones. La experiencia clínica no deja de asombrarme. Es ahí en donde he obtenido las más grandes interpelaciones. He tenido la oportunidad de atender niños maltratados, personas envueltas en violencia intrafamiliar, y me he encontrado con algo en común: un sujeto obligado a asistir a un tratamiento psicológico y un dictamen judicial que alude al quehacer. Como mencioné en el artículo, muchas decisiones en relación a los sujetos se determinan en función de convenciones, políticas y normativas. A modo de ejemplo, se dictamina que un niño maltratado asista a un tratamiento reparatorio, puesto que el Estado se ha comprometido a cumplir lo que se señala en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y como esta dice que el niño, cito, por su falta de madurez física y mental necesita protección, se acudirán a todos los dispositivos que posibiliten dicho cumplimiento. Aquí es donde aparece lo que mencioné antes sobre el encuentro con un sujeto obligado a tratamiento y un dictamen. En este encuentro surge la reunión del discurso jurídico, el dictamen, con el discurso psicológico, en este caso el tratamiento. ¿Cómo es que ocurre esto? Ya Michel Foucault lo anunciaba en su libro Los Animales. El discurso jurídico empleado por los tribunales de familia hacen uso de ciertos dispositivos psicológicos y o psiquiátricos como el peritaje, la evaluación psicológica, el tratamiento reparatorio, con tal de, por un lado, certificar que hubo no violencia, maltrato, abuso, y por otro, reparar los efectos de estos. Este uso se hace solamente porque el discurso psicológico y psiquiátrico se han situado en calidad de expertos ante lo judicial, muchas veces instalando formas idóneamente correctas de intervención. Incluso me he encontrado con el hecho de que ubican solo una forma de ser familia, de ser padres, de hacer tratamiento, de abordar el maltrato infantil. El porqué de estos rodeos es para dar cuenta de qué manera estos dictámenes, estos discursos, traspasan la clínica y a los sujetos que están en ella. Me encuentro entonces con un sujeto obligado, con un dictamen que me dice qué hacer, una normativa que me sugiere qué abordar. Lo más probable, y considerando el contexto del maltrato infantil, estoy frente a un niño que ha pasado por la evaluación por el peritaje psicológico. Me encuentro entonces con un cuerpo instrumentalizado, un cuerpo que ha sido sometido a varias intervenciones, con el objeto de protegerlo, de devolverle sus derechos. Es en parte esto último lo que me desconcierta y que al mismo tiempo me inspiró a escribir este artículo. ¿Cómo, con tal de restituir los derechos a alguien, se lo termina convirtiendo en un objeto de intervención? Pareciera que estuviera llevándolos conmigo a un túnel sin salida. Sin embargo, no toda oscuridad. De hecho, creo que es necesario servirnos de algunos dispositivos para rescatar al sujeto que queda de ellos. Es en el tratamiento reparatorio en donde aparece la oportunidad de velar por la singularidad, es decir, alojar ese malestar singular de quien tenemos enfrente. Considero que velar por la singularidad nos permite restarnos de lo que comúnmente se debe hacer en estos casos, como esta necesidad de hacer hablar al niño de lo que le ocurrió. No tengo muy claro de dónde viene la idea de que la reparación incluye remitirse a la vulneración, pero es algo que está muy instalado. Michel Foucault habla algo de relación a la confesión, en relación al pastorado, que es un poco interesante darle vuelta, como para pensar un poco esta obligatoriedad en hablar. Entonces, para poder devolverle al individuo su calidad de sujeto, es necesaria una clínica que vele por el sujeto, clínica que permita escuchar lo que ese niño maltratado quiere o no decir sobre su malestar. Para finalizar, quiero volver a la cita con la cual comencé este escrito, para situar a la clínica psicoanalítica como aquel niño que se resiste a la normalización. Esto porque el interés principal es velar por la singularidad y la época de para todos igual. Gracias. ¿Les parece que primero se presenten los textos y después pasamos a conversar? ¿Sí? Mejor, ¿no? Sí, ya, muy bien. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero, buenas tardes y sumarme obviamente a las palabras de agradecimiento de la Anita, sobre todo a la comunidad de trabajo de la revista Rufián por la invitación y
la provocación, digamos, ¿no? Bueno, al igual que Anita, decidí no leer el texto que estaba publicado en la revista, sino que armar un pequeño texto que tuviera como objetivo, a lo mejor, seguir reflexionando sobre el tema de lo femenino hoy día y también un texto que puede invitar también a la lectura del texto que está en la revista. El texto de hoy lo titulé Lo femenino y el lazo. Patricio Álvarez, analista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, presentó en la 59ª sesión de la Comisión de la Condición de las Mujeres, organizado por la ONU en Nueva York en marzo del 2015, sobre el tema igualdad de género y empoderamiento de la mujer, siendo esta una comisión funcional de la ONU Mujeres en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que admitió a la AMP como una ONG con el estatuto de consultante especial. Es un texto no solo claro y por momentos didáctico en su transmisión, sino que también con alcances políticos profundos para la comunidad analítica internacional de orientación lacaniana. El texto, el contexto del texto dice relación con que dentro de los objetivos del desarrollo del milenio, sancionados por la ONU en el año 2000, el tercero es el logro de la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, término que significa condiciones igualitarias de producción. Siendo llamativo que este objetivo de desarrollo del milenio es uno de los más difíciles de alcanzar, tomando el informe del año 2012, donde su secretario general Ban Ki-moon plantea: el objetivo de alcanzar la igualdad entre los géneros sigue sin cumplirse. Alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio depende del empoderamiento de la mujer, de un acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a la educación, al trabajo, a la salud y a la toma de decisiones. Esto llevó a que en el año 2010 se creara ONU Mujeres, entidad que sancionó sus 7 principios para empoderar a las mujeres. Entonces, el encuentro con la mujer, al menos con lo que el registro civil domina como mujer a partir de la diferencia anatómica, no es una novedad para el psicoanálisis. Más bien, el nacimiento y posterior desarrollo de la disciplina se encuentran íntimamente relacionados tanto con dichos encuentros como también con los desencuentros, los avatares y el devenir de la mujer y el ser femenino. Tanto así que la pregunta ¿qué quiere una mujer? Será inmortalizada por Freud al finalizar su enseñanza, testimoniando la impotencia del saber, de un saber totalizante, tan propio de la época actual, frente a lo inconmensurable del otro sexo, como la llamara Lacan. Podemos señalar con claridad que el callejón sin salida al que Freud llega en su abordaje de la feminidad dice relación con haber creído que escuchando a las histéricas de su época encontraría la respuesta. Será en lo que podríamos llamar un tercer momento de los desarrollos freudianos, la referencia edípica, la que le proporciona las bases estructurales sobre las que se orienta para intentar responder al devenir hombre y el devenir mujer respectivamente. Sin entrar en un desarrollo acabado del Edipo freudiano, podemos indicar que este cuenta con el defecto de estar sostenido por una prevalencia de la lógica imaginaria, por la serie de identificaciones dialécticas que allí son descritas y que darán origen a la posición masculina o femenina. Incorpora de base la diferencia anatómica como una causa del complejo de castración. Es decir, el temor a perderlo para el hombre y la envidia del órgano para la mujer serían el resorte castratorio que empuja al sujeto a las soluciones posibles frente a ello. A partir de dicha conceptualización no cabe duda del por qué la reacción airada de los movimientos feministas en contra de Freud y el psicoanálisis, ya que no vieron allí más que una degradación del género femenino, al estar este definido nada más que en relación al falo, a la envidia fálica. Retomando el texto de Patricio Álvarez, quisiera compartir algunas de las ideas allí descritas que me parecen fundamentales. Primero, la diferencia establecida por Jacques Lacan entre el género o identificación sexual, que algunos estudios utilizan, y la sexuación. El género dice relación con las definiciones de lo masculino y lo femenino que cambian con las épocas. Por ello, las identificaciones sexuales infantiles son diferentes según cómo lo social las define. Por esto, las modificaciones que la cultura, las familias, el lenguaje produzcan sobre qué se define como hombre o mujer tendrán consecuencias sobre los modos de subjetivación. Una sociedad patriarcal producirá un rol determinado para las mujeres, una matriarcal otro y una sociedad democrática otro. La sexuación, por otro lado, dice relación con que Lacan descubrió un modo de goce diferente para lo femenino y lo masculino. Al hombre lo situó con relación al modo de goce fálico, que implica la unión del goce con lo simbólico, es decir, el lenguaje transmite de
generación en generación, toda una serie de determinaciones, deseos inconscientes, ideales, tradiciones, que tienen orientación patriarcal. Este goce fálico está orientado por lo paterno y tiene ciertas características. Es medible, cuantificable, localizado en una parte del cuerpo y ordenado por una ley que implica lo posible y lo imposible. A la mujer la situó en relación con dos modos de goce. Por un lado también es fálico, pero además tiene un modo diferente llamado otro goce, con otras características. Es opaco, no decible, ni cuantificable, ni localizable. Desde tiempos inmemoriales ese goce encarna lo que se llamó el misterio de la feminidad. El psicoanálisis entonces investiga las diferencias que hombres y mujeres tienen en su modo de hacer lazo con otros y funcionar en sociedad, de trabajar, ocupar puestos directivos, estudiar, relacionarse con colegas, superiores, subordinados, con la familia, la política, los lazos afectivos, etc. Diferenciando el género de la sexuación, el psicoanálisis investiga cómo el acceso de las mujeres a los medios de producción modifica lo que antes tenía una característica patriarcal. Miller, Jacques Miller, lo llamó feminización del mundo. Implica que otro modo de goce modifica lo social. Esto es determinado por la caída de la sociedad patriarcal, la lógica del todo y de la excepción, fundada en el régimen de un uno distinto y todos los demás iguales. La figura del dios, el jefe, el padre, se modificaron a partir del surgimiento de la ciencia y las revoluciones democráticas. Lacan lo llamó declinación de la figura paterna, refiriéndose al ocaso, al atardecer de esa figura. Lacan lo indica con claridad al dar cuenta de una curiosa y particular populación dada en la época actual. Nos enfrentamos al encuentro brutal del discurso de la ciencia y el discurso del capital. Resultan ser dos modos, por momentos inseparables y de actuar conjunto, para operar sobre lo real, es decir, sobre el goce imposible. Por un lado, la ciencia, en su producción incesante de saber, un saber totalizante, un todo saber, que no deja margen ni posibilidad de emergencia de un saber más singular para cada sujeto. Y el capital, por otro lado, en la producción despiadada de objetos de consumo, de instrumentos, en donde el cuerpo no solo queda instrumentalizado, sino que a la vez pasa a ser un instrumento más en la serie de los mismos, y que, como resultado, detenta la homogenización esclavizante del modo en que cada quien goza. Patricio Álvarez nos advierte que esto trae un riesgo. La caída del padre no implica un avance en las mujeres, sino una mayor homogenización, un borramiento de la diferencia de modos de goce. Esto no deja lugar a lo femenino, sino que la lleva muchas veces a identificarse con lo masculino. Lo femenino, en la medida en que su otro goce no está determinado por las tradiciones e ideales que implican el goce fálico, tiene consecuencias psicológicas propias que el psicoanálisis investiga. Estas no son fijas, varían de una mujer a otra, pero funcionan como una orientación. Patricio Álvarez la enumeré, yo quería compartirlas con ustedes porque me parece algo muy didáctico, digamos, ¿no? Que es algo que la clínica recoge. Más flexibilidad con relación a los semblantes del poder, menor necesidad de equilibrio y homeostasis, menor tendencia a la rutina, menor tendencia a la uniformidad y a la identificación grupal, mayor observación del detalle, prevalencia de los lazos afectivos, más respeto de las diferencias, uso democrático de la autoridad, menor dependencia de bienes y puestos, más intrepidez, es decir, capacidad de asumir riesgos sin temor a la pérdida, capacidad creativa, menor sujeción a las normas tradicionales o preestablecidas, referencia a ideales singulares menos masificados y defensa tenaz de lo que le es propio, hijos y familia. Ellas muestran que la investigación del psicoanálisis sobre las consecuencias del goce femenino puede ser de utilidad para el empoderamiento de la mujer. La igualdad de género puede beneficiarse mucho en la medida en que aloje estas diferencias. Si no las aloja, corre el riesgo de llevar a la mujer a lo que ocurre en muchas sociedades, queriendo identificarse al hombre, aplasta su modo de goce. El resultado es la mujer fálica, con las implicancias sintomáticas que esto tiene: rigidización de sus caracteres masculinos, dificultad para las relaciones amorosas, pérdida de la creatividad, síntomas corporales, competitividad exagerada, etc. Esto permite comprender por qué la histeria, como estructura neurótica y por ello ubicada en una modalidad de goce toda fálica, obstaculiza el encuentro con lo femenino, el encuentro con algo del no todo que a la vez opera como condición de amor. La posibilidad de un encuentro amoroso en el cuerpo a cuerpo con otro, es decir, la posibilidad de amar a otro, exige una posición en falta, un no que logre horadar el todo compacto de la función fálica para ir en busca de un otro que ostente los atributos
capaces de obturar, al menos parcialmente y momentáneamente, como es el amor, aquella falta. Como decía Lacan, solo como mujer se ama. De lo contrario, el sujeto se ve envuelto en una lógica de satisfacción completamente autista y autoerótica. Muchas gracias. Vamos a necesitar el micrófono inalámbrico. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, además de, como todos los demás, agradecerles por estar aquí, agradecer a la Asociación Lacaniana de Psicoanálisis en Chile y a mis compañeras en Rufián Revista, a los lectores y a colaboradores que también se encuentran acá. También quería hacer un agradecimiento especial y un poco anecdótico a Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes, por sus desafortunados dichos durante una entrevista el sábado al diario La Tercera, que me dio mucho material. Entonces, después de agradecerle a él por darnos este material, quería poner un poco en diálogo a Francisco de la Maza con las reflexiones que está haciendo Anita sobre la infancia. El titular de La Tercera dice, alcalde de Las Condes, : abre comillas, debiéramos tener cárceles para menores de edad. El Sename no sirve. En contexto, lo que el edil está contestando una pregunta en una entrevista, en el que le están preguntando sobre las penalizaciones por irrupciones al interior del hogar y que entonces debieran tener penalizaciones mayores. Y el periodista le pregunta, ¿y qué pasa cuando los imputados son menores de edad? Contesta, yo creo que cuando son menores de edad el endurecimiento de penas debe ser equivalente. O sea, nosotros deberíamos tener cárceles para menores de edad. Es que el Sename no sirve de nada. Deberíamos crear cárceles para menores de edad que vayan en una línea de rehabilitación, porque sobre un concepto mucho más metódico de tratar a los menores para reinsertarlos en la sociedad adecuadamente. Que no sea un recinto que funcione sobre el perfeccionamiento del delito, sino que orientada a la reinserción. Con respecto a esto entonces, y poniendo un poco en diálogo con Anita, la pregunta sería sobre qué pasa con discursos como la de este alcalde, en el que se agarra de pronto de la idea de que el niño es un sujeto de derecho y que por lo tanto debiera estar inserto en el sistema penal y al igual que cualquier adulto. Y que debiera ser responsabilizado por sus actos al igual que cualquier adulto. ¿En qué minuto este sujeto del que tú hablas, que no debiera ser un cuerpo instrumentalizado, que está siendo un objeto por el mismo interés de protegerlo, en qué minuto es distinto que un sujeto adulto y por qué, en qué término podría pensarse que sí necesita protección? A ver, es bastante complejo lo que me preguntas, Camila, porque no es algo que esté como definido. Te puedo dar los comentarios que se me ocurren en estos momentos. Primero, no me parece que la idea de que se instale una cárcel vaya a regular el asunto. Yo creo que la gente tiene mucho miedo a la potencialidad de ese niño que podría ser. Lo mismo con las políticas públicas de maltrato infantil. Muchas veces hay, por ejemplo, hay muchas políticas y de cierta manera normativas que dan cuenta de que hay que hacer la reparación con tal de evitar que ese niño sea violento en un futuro. Entonces, por ejemplo, si uno busca en el Ministerio de Salud o todas estas teorías psicológicas dan un poco cuenta de que el niño, si es maltratado, va a ser un posible abusador, un posible golpeador. Entonces ahí viene a rescate estas terapias psicológicas un poco a reparar a ese niño. Sin embargo, yo creo que eso es lo que asusta, esa potencialidad de ese niño, y por lo mismo aparecen estos tipos de discursos como el del alcalde, que viene un poco a dar cuenta de que la cárcel sería la respuesta. Creo también que él desconoce un poco lo que hace Sename.
Yo particularmente no he trabajado en eso, sí conozco varios profesionales como compañeros de trabajo que sí han tenido esa oportunidad y hay un trabajo muy bonito que se realiza con ellos, sin embargo falta muchos recursos para poder hacer algo con ellos. Generalmente hay muchos niños que no tienen el tiempo necesario y creo que es justamente porque también a nivel institucional, a nivel de normativa de salud mental en Chile es el paciente pobre de la salud, entonces tampoco hay dinero establecido para poder rehabilitar. Entonces, primero yo creo que él tendría que informarse un poco de qué pasa, qué sucede, que esto es invisible un poco la salud mental. Por otro lado... de hecho, SENAME está relacionado con el Ministerio del Interior. Sí. Entonces, ya la cuestión del control está bastante sí. más clara en relación al SENAME que a salud, ¿no? Claro. O sea, de hecho, la propuesta que se hace un poco para lo que se ha hecho ahora con todo este tema de la vulneración de los niños es hacer como dividir un poco el SENAME en relación a los niños maltratados y otros niños que vean este tipo de casos que son estos niños que generan como conflicto, que como los delincuentes. Yo considero que el niño es un sujeto de derecho. Por lo mismo, habría que responsabilizarlo, sin embargo, no se le puede responsabilizar por todas las cosas que tiene ahí. En este caso, por ejemplo, el contexto social ayuda bastante a este tipo de vulneración que se produce finalmente. O sea, no podemos, de cierta manera, responsabilizar del todo a un niño que ha sido maltratado, que está en un contexto de pobreza, de desigualdad, que lamentablemente en Chile es así. Entonces, creo que sí se puede tomar a ese niño vulnerado en este caso, o este niño que ha sido violentado o que ha violentado, ya sea por los motivos que sea, y tomar esa singularidad, que era un poco lo que yo repito un poco en mi texto, y ver qué se puede hacer con él. No creo que el contexto de la cárcel ayude, o sea, todos los estudios dan cuenta un poco de que la cárcel finalmente termina creando más delincuencia. Entonces, crear una cárcel de menores mayor no creo que sea la alternativa. Sí, yo lo que haría sería destinar mucho más recursos a la salud mental en general, a nivel de política, que el alcalde se adentrara un poco a ver qué es lo que hacen profesionales con estos niños, para darse cuenta de lo difícil que es tratar a estos niños, por todo lo que implica, por el contexto familiar, el contexto, como te decía, de la pobreza, de la desigualdad, que es un tema que trasciende a Chile en general. Entonces, desde mi perspectiva, sí podemos responsabilizar a los niños considerando el malestar que tienen ahí, pero no todo lo que implica en general, me refiero a lo cultural, que eso habría que todos como adultos tenemos que hacernos cargo de eso. Un poco eso es lo que podría como responder ante esta pregunta que me hice. No sé si alguien quiere comentar algo en la mesa. Yo quería comentar. Sí. Me parece que hay dos cosas que conviene alojar, digamos, tener en cuenta. Una es la que está señalando Andrés. En Chile, tanto el SENAME como el CONACE dependen del Ministerio del Interior, digamos, entonces, y no del Ministerio de Salud, y me parece que eso marca efectivamente un abordaje de la problemática distinta, digamos, ¿no? Por no decir más mala o mejor, ¿no? Una perspectiva de abordaje distinta y que se dan en pocas partes del mundo. Me parece que solo en Chile ambas instituciones dependen del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Eso es un punto. ¿Cómo? O sea, de justicia es justicia. Y lo otro, lo que uno echa de menos, digamos, en la entrevista al edil, tiene que ver con respecto a las causas o preguntarse respecto a las causas de la delincuencia, digamos, ¿no? Que me parece que es algo tremendamente relevante, porque además la solución que él plantea de alguna manera replica la lógica segregativa que provoca el problema, digamos, ¿no? Entonces se torna un poco paradójica la respuesta y el modo de solución desde la perspectiva o lo que todos al menos entendemos que es una variable importante dentro de las variables que causan la delincuencia, digamos, ¿no? O sea, estamos en un país con niveles de desigualdad tremendos, niveles de segregación importantes, digamos, ¿no? Que eso
está muy relacionado con el tema de la delincuencia y me parece que plantear como solución algo aún más segregativo como el sistema carcelario, digamos, resulta un poco paradójico, por decirlo menos, digamos, ¿no? Es para escucharte. Hola, buenas tardes, buenas noches en realidad. Saludos a Anita, somos los compañeros con los que hablaba recién. Yo quisiera precisar dos cosas. Para los que tenemos experiencia en trabajo con infractores de ley, yo creo que lo primero que hay que preguntarse frente a la pregunta que tú haces es ¿qué es delito? Si uno define el delito, ¿cierto? Desde la idea de poder agredir a alguien, ¿cierto? Con un fin específico, de quitarle algo o apropiarse de algo que no es suyo, probablemente los infractores de ley no están cometiendo delito, porque en general cuando uno habla con ellos se da cuenta que en realidad el tema de cometer el delito viene por el lado de la adrenalina. Tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de hacer algo, de comprometerse con algo, de pertenecer a algún lado. Yo creo que, básicamente, con respecto al tema de las cárceles para adolescentes, yo tengo dos posturas. Creo que efectivamente primero hay que pensar como sociedad si efectivamente los adolescentes están cometiendo delitos o si nos están diciendo otra cosa a partir de estas acciones que son no normativas de alguna manera. Ahora, yo creo que esto es un análisis, pero yo creo que esto tiene de alguna manera un sentido en que estamos armando una sociedad básicamente más bien vacía, más bien hueca. Tenemos un sistema de educación, ¿cierto?, que de alguna manera se articula en torno al tema de la enseñanza, en torno al tema de los colegios, en torno al tema de los establecimientos, pero sin familia. O sea, nadie le pone el cascabel al gato diciéndole, ok, es cierto, van a tener mejores salas, van a tener mejores profes, pero señora, usted tiene que ir a la reunión de apoderados, no puede desligarse de eso, ¿cierto? En términos de delito es exactamente lo mismo. Cuando uno enfrenta a estos chiquillos, uno se da cuenta que los chiquillos están absolutamente desplazados, no tienen ningún sentido de pertenencia, porque en la población no hay pertenencia. Y eso tiene que ver con un sistema, como decía bien el compañero psicólogo acá, ¿cierto? En el sentido de que es una sociedad que fabrica bienes de consumo. Entonces, en el fondo, el sujeto está construido a partir de los bienes de consumo. Si la adolescencia ya es difícil, porque es un camino donde uno tiene que construirse, ¿cierto?, y imaginarse, se hace todavía más complicado cuando uno no tiene un sentido de pertenencia a dónde mirarse. Por otro lado, los dispositivos no dan respuesta, porque efectivamente darle respuesta a los chiquillos infractores sale muy caro. O sea, uno tiene que invertir mucho en transporte, tiene que invertir mucho en profesionales, tiene que invertir en una serie de cosas que el Estado no está dispuesto a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Se habla del fracaso de este tipo de programas. Yo siento que, en términos generales, deberíamos pegarnos una mirada en torno a cómo nosotros estamos construyendo la sociedad, qué es lo que le estamos diciendo a los chiquillos, ¿cierto? Y cómo nosotros estamos construyendo a partir de los medios de comunicación. No me acuerdo si era Anita o... no me acuerdo el nombre. Que hablaban del tema del cuerpo. El cuerpo es una significancia súper importante, pero hay un tema también que está instalado que tiene que ver con el tema de las redes sociales. O sea, los chiquillos, ¿cierto?, no solamente tienen una experiencia corpórea, sino que también tienen una experiencia virtual. Y esa experiencia virtual, ¿cierto?, delimita un poco el tema de la frontera del cuerpo y genera de alguna manera, ¿cierto?, una relación sin compromiso, que es básicamente lo que ofrece una sociedad de consumo, una relación sin compromiso, ¿cierto?, sin el estar, sin el ser, sin el que estoy, sin el compromiso. Entonces, si uno asume eso, y por otro lado asume un Estado, ¿cierto?, que tampoco tiene ningún compromiso, cuyas metas son básicamente saber cuántas prestaciones valoradas tiene uno, y no le interesa en qué calidad de atención tú estás dando, ¿cierto? O sea, uno tiene una contradicción vital en donde los cabros no tienen dónde moverse. O sea, tienen mucha libertad para moverse en términos de bienes de consumo, ¿cierto? Pero no tienen libertad como para poder identificarse con quiénes son, porque no tienen grupo de pertenencia. Los grupos de pertenencia se hicieron pedazos hace mucho rato y no se han vuelto a articular en las poblaciones. Sí, yo con respecto a eso, tenía una pregunta para José Luis. Porque tú indicas ahí que un rasgo de la época tiene que ver con la caída de estos ideales patriarcales, ¿no? Y dices que como, porque uno podría pensar que si eso que abre el campo de lo más allá de lo fálico, digamos, ¿sí? ¿Por qué la reacción a eso sería esta orden de hierro, ¿no? Este acto en la línea de lo segregativo? No sé si podrías como hablar un poco de eso, porque claro, uno podría pensar que la cuestión más ordenada, ¿no?, viene de lo patriarcal, o sea, tener ahí una norma que controle, digamos, más o menos el intercambio que tenemos como comunidad,
pero pareciera que, paradójicamente, la caída de lo patriarcal trae esta cuestión más segregativa. O sea, como una orden de hierro ahí, digamos, más en la línea de la segregación, más marginación, donde uno podría pensar que si es que hay más acceso al goce femenino, sería al revés, digamos, ¿no? O sea, tendríamos una sociedad un poquito más flexible, ¿no? Donde nos podríamos encontrar más allá de lo que articula los fálicos, ¿no? No sé si podría hablar un poquito de eso. Bueno, dos cosas relacionadas que están de alguna manera articuladas en el texto también. Es uno de los modos de respuesta, digamos, no necesariamente es la respuesta, ese actuar desde la orden de hierro, digamos, ¿no? Es uno de los modos de respuesta que puede surgir frente a la caída del padre, digamos, ¿no? Pero está la advertencia que hace Patricio Álvarez, digamos, que eso no significa un avance, ¿no?, de la mujer o de lo femenino en la sociedad. Eso no es paradójico, ¿no? Sino que está el riesgo, y que de alguna manera la clínica y la época lo muestran, digamos, de que la mujer termina completamente identificada en la masculinidad, ¿no? En ese sentido es que algo de la ley de hierro empieza a operar, digamos, ¿no? O sea, se produce una homogenización de los goces más que una diversificación de los goces, digamos, ¿no? Ahora, claro, el por qué se da esos modos de respuesta, me parece que ahí está la contribución del psicoanálisis, digamos, tiene que ver con la respuesta singular que da cada uno a eso, digamos, ¿no? Me parece que el psicoanálisis no busca respuestas homogenizantes justamente, ni globales ni universales, sino que lo que va a rescatar es justamente el modo singular en que cada sujeto responde frente a estos rasgos de la época, digamos, ¿no? No, claro, pero yo pensaba porque efectivamente el lugar de la mujer hoy, ¿sí?, es un lugar que ha cambiado gracias a los movimientos feministas, ¿no? Uno no puede desconocer eso, ¿no? Y pareciera que esos movimientos tienen que ver efectivamente con un problema de poder. O sea, de ir ahí a buscar un poder, ¿no?, buscar un derecho que antes no estaba, ¿no? Entonces uno podría decir que esa discusión es fálica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, porque está el hombre ahí, ¿no?, con su falo, digamos, diciendo, mira, yo soy el padre que da las órdenes aquí, y la mujer de alguna manera se revela contra eso. No solamente la mujer, después, digamos, todas las minorías sexuales, digamos, que empiezan ahí a cuestionar eso, ¿no? Y ahí uno podría pensar que hay algo ahí de una discusión que tiene que ver con el poder, y que menos mal que se dio, digamos, si no estaríamos todavía en una lógica ahí más bien opresiva. Entonces, es como que el psicoanálisis ahora dijera, voy a ser el abogado del diablo, ¿no? El psicoanálisis ahora dijera, bueno, claro, ahora no discutamos de lo fálico, discutamos de otras cosas, ¿no? Pero pareciera que hay algo ahí de ese desafío, digamos, de lo femenino que fue importante en su momento. Y sigue siendo, ¿no? Me parece súper relevante lo que decía Andrés, porque a propósito de lo que decía Paula en la presentación, me parece que el psicoanálisis tiene que ver justamente con ir pensando los movimientos de la época. Me refiero a que probablemente habría que ver qué decía el psicoanálisis a lo mejor cuando los movimientos feministas estaban recién surgiendo, digamos, ¿no? Lo que me parece interesante, digamos, es cómo el psicoanálisis piensa actualmente los efectos que tuvo o que ha tenido en algún momento esa lucha de poder, digamos, ¿no? Esa lucha de poder, entendiendo el poder como una lucha fálica, digamos, ¿no? Y los efectos que el psicoanálisis recoge en la clínica de esa lucha, digamos, ¿no? Me parece que por ahí está un poco la cuestión. ¿Hay una pregunta? Gracias. El tema del poder siempre es atrayente, seductor, poder desde diferentes esferas. Quiero complementar algo respecto a la infancia en Chile y luego hacerles la pregunta a ustedes como personas que trabajan y un enfoque dentro de muchos que hay, en definitiva. 2008, promedio de inicio de consumo de alcohol en Chile, sociedad transversal, 12 años. Un poco más adelante, mayor prevalencia de inicio de consumo de marihuana en la juventud y en la adolescencia chilena, menor percepción
de riesgo también en Chile, por otro lado. En definitiva, la adolescencia y la juventud en Chile está bombardeada por diferentes ejes: la violencia doméstica, la violencia callejera, el inicio temprano, en definitiva, de las relaciones sexuales, que en definitiva abren el panorama también para una relación conflictual, a veces dentro de las parejas juveniles, etc. La salud en Chile no da cuenta de esto. En definitiva, los programas, me imagino que ustedes saben concretamente que los programas que atiende la salud chilena van orientados a violencia intrafamiliar en genérico, depresión, alcohol y drogas, y básicamente los trastornos adaptativos, en definitiva, específicos del menor. Básicamente, ¿cómo podría encarnar la perspectiva lacaniana un aporte concreto, efectivo, a una realidad concreta, a una realidad tangible, objetiva? ¿Cuál sería el discurso concreto, específico para la juventud del aquí y el ahora en el Chile del 2015 desde la perspectiva lacaniana? ¿Y cuál sería quizás el aporte a la implementación de una intervención clínica desde la perspectiva lacaniana, que fuese aplicable probablemente según modalidades variadas, pero se fuera aplicable en La Pintana, que fuera aplicable en Recoleta, que fuera aplicable en Providencia, y que pudiese dar una guía y un curso para responder? Porque tenemos buenos diagnósticos, pero fundamentalmente me parece que lo que tenemos que tener a esos diagnósticos es respuestas, o a lo menos líneas de acción desde una reflexión que me parece significativa, pero que hasta este momento está en un momento de tema pendiente respecto a cómo llegar efectivamente a estos temas que interpelan a nuestra sociedad, entre otros. Gracias. Yo creo principalmente que ya es algo, por lo menos, creo que es fundamental que los analistas se inserten en la ciudad. Por lo mismo, por lo menos nosotros tratamos de pensar las cosas, también de intervenir en la institución, y por lo mismo en la asociación la mayoría de nosotros participamos en instituciones, trabajamos en instituciones, y constantemente estamos pensando la clínica que hacemos ahí. Yo creo que está por un lado, como tú decías bien, el hecho de pensar lo que está sucediendo en el contexto nacional de la situación, y yo creo que a nosotros en la institución cada vez aparece ese contexto. O sea, uno no puede analizar o no puede pensar un paciente sin ver el contexto en el que está. Eso por un lado, y por otro está el tema de la clínica cuando uno trabaja con el paciente. Yo no te podría decir, por ejemplo, cuál es la postura, por lo menos desde mi lado, la postura lacaniana en relación a qué es lo que debe ser un adolescente, porque yo no trabajo con los adolescentes, yo trabajo con cada adolescente, con la singularidad de cada paciente. Lo que me sirve a mí con un paciente en particular no me va a servir con otro. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el psicoanalista lacaniano en institución aporta con eso, con justamente detectar el malestar del paciente en particular que tengo ahí, para luego poder aliviarlo de cierta manera o apoyarlo dentro de su contexto. Eso implica no solamente pensarlo en el contexto de Providencia, sino que en todos los contextos que uno trabaja. Yo por un lado, por ejemplo, ahora estoy trabajando en Providencia, pero anteriormente trabajaba en un contexto mucho más vulnerable, y claro que las condiciones cambian. En un lado uno se encuentra con una cosa, acá se encuentra con otra realidad, sin embargo esa realidad tiene que ser considerada en cada paciente que uno ve. Entonces, eso creo que es el aporte, y por otro lado, el hecho de pensar cómo el psicoanálisis se inserta en la ciudad. Y yo creo que ya esto es un acto del analista, pensar cómo uno puede, de cierta manera, considerar las políticas públicas. Tampoco significa que no podamos vivir sin las políticas públicas, sino hay que considerarlas, tomarlas, y a partir de eso, hacer algo con eso. Eso por lo menos es mi postura que le puedo como comentar. Sí, yo partí mi práctica clínica en un hogar de niños, ¿no? Bien particular porque de una ONG, digamos, no era directamente CENAME, pero trabajaba para el CENAME, digamos, y era una residencia transitoria, ¿no? O sea, que los niños por protección los sacan de la casa, ¿sí? Los llevan al hogar mientras los tribunales de familias deciden para dónde mandan, ¿no? Y el problema es que, si bien se está pensando en los derechos del niño, ¿sí?
muchas veces, por proteger al niño, no se le pregunta al niño qué es lo que quiere él, ¿sí? O qué le pasa a él con lo que está sucediendo. Porque hay muchas veces que a mí también yo querría un montón de cuestiones, pero a veces no son posibles, ¿no? Por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo así súper específico como para que vayamos a la práctica, ¿no? De pronto no se les decía a los niños que se los iba a llevar a otro hogar, al hogar definitivo, ¿sí? Porque si se les decía a los niños que se los iba a llevar al hogar definitivo después de que hayan pasado 2 años en el hogar de nosotros, ¿sí? Iban a hacer una pataleta, o podían haber intentos suicidas o autoagresivos, o se podían querer fugar, porque las palabras, digamos, en los hogares se asemejan más a lo carcelario, digamos, que a lo propiamente hogareño. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, lo que se hacía era decirle a los niños que se iba de paseo, ¿sí? Se metían todas las cosas, digamos, en unas bolsas de basura, además, porque no hay muchos recursos, y se los metía, digamos, en el furgón, y se los llevaba al otro hogar, y cuando están en el otro hogar le decían, bueno, no vamos, ¿no? Entonces, el psicoanálisis en esos contextos a veces hace cuestiones súper sutiles y que son bastante mínimas, pero que generan diferencias grandes, digamos, para la subjetividad de un niño. O sea, decirle a un niño, mira, ¿sabes qué? Ahora te vas a ir a un hogar, y que esa niña, por ejemplo, yo estoy pensando en un caso en particular, digamos, esa niña entonces se empezó a tirar el pelo y se sacaba el pelo a lechones, toda una angustia porque revivía ahí todo el lugar un poquito de desecho, ¿no? Familiar. La familia la había desechado en este hogar, ahora el hogar lo desechaba en otro hogar. Y poder escuchar ese llanto, ¿no? Y esa angustia y sostenerla, ¿no? Y que patalee, y que se trate de fugar, y estar ahí, y escuchar eso. Había un niño que me decía que tenía miedo porque nunca más iba a ver a sus papás. Bueno, poder escuchar eso. Ahora, los equipos de repente son realidades súper libres, ¿no? Que cuesta escucharlas, ¿no? Entonces me parece que el psicoanálisis lo que ofrece, con todo un aparataje conceptual y también de formación, ¿no? De estar uno en constante terapia también, ¿no? Para poder soportar estas realidades, también supervisar los casos, se pueden abrir espacios de escucha. Eso es lo que ofrece el psicoanálisis, porque pareciera que cuando uno ofrece un espacio de escucha, ¿sí? El niño o el adulto se escucha a sí mismo, y cuando se escucha a sí mismo aprende a hablar, ¿sí? En un hablar responsable, ¿no? Responsable en el sentido de que se responsabiliza de sus dichos, ¿no? Es sutil, a lo mejor es invisible a la cuestión más de la eficiencia, ¿no? Porque la salud mental o las políticas CENAME en el fondo son súper buenas, ¿no? El problema es que están cruzadas por una cuestión de eficiencia y de capital que a veces nos entorpece en el quehacer, ¿no? O sea, y queda como en las intenciones, ¿no? Pero se nos desarma la política, ¿no? Se nos desarma el derecho del niño, se nos desarma el derecho a la salud mental, porque hay un discurso, que es el discurso del capital, que cruza esas políticas y que no nos deja actuar, ¿no? Eso. Sí, pues, para continuar la conversación y poder ir abriendo nuevos temas de discusión, les damos las gracias a nuestros 2 participantes, colaboradores. Los invitamos nuevamente. Lo que ellos expusieron hoy día acá no es lo que escribieron en la revista, fue una reflexión sobre lo que escribieron en la revista. Los invitamos nuevamente entonces a buscar sus artículos y leerlos. Y invitamos entonces a nuestro siguiente equipo. Próximos abusos. No hay break, así que no. Hay mucho movimiento en la sala. Bien, pasando a la segunda mesa, está titulada Mercado y control social, va en la misma línea de lo que veníamos conversando, así que vamos a poder seguir retomando algunos de los puntos. Mercado y control social, adictos peligrosos. Vamos a escuchar la presentación de Claudio Morgado, que tengo
Claudio Morgado es psicólogo de la Universidad Alberto Hurtado, es magíster en etnopsicología de la Universidad Católica del Paraíso y es psicólogo, y de ahí viene un poco la experiencia que intenta dar cuenta en su trabajo. Es psicólogo del Servicio de Psiquiatría Forense del Instituto Psiquiátrico Dr. Horvitz Bach. También es profesor en cursos de psicopatología y psiquiatría de adultos en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad San Sebastián. ¿Sí? También va a estar en esta mesa Alejandro Góngora. Alejandro es psicólogo, es magíster en psicología clínica de adultos, mención psicoanálisis de la Universidad de Chile, y es coordinador del programa de adicciones para menores de 20 años del COSAP de Santiago. Así que también vamos a contar con su experiencia clínica, ¿no?, y la reflexión en torno al problema de las drogas. Así que los dejo con Claudio. Buenas noches. Bienvenido a todos, muchas gracias por haber asistido. Agradezco la invitación a presentar también. Quiero reconocer el trabajo colectivo que logramos realizar junto a Rufián y en eso particularmente a los miembros y al directorio, porque hubo muchas gestiones involucradas que se ven capitalizadas tanto en la revista como en la ponencia de hoy. Voy a proceder a leer. Para que